Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenezer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Bendiciones, hermanos. Qué bendición estar aquí para compartir la palabra del Señor. Gracias a mis pastores que nos han dado esta oportunidad porque pensaron en nosotros. Hoy vamos a estudiar nuestro tema y me acompañan a orar para empezar, hermanos. Gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí, Padre, porque tú nos permites, Señor. Una vez más, Padre, vemos tu misericordia sobre nuestras vidas. Padre Santo, ayúdame, Padre. Úsame como tú lo sabes hacer, Señor. Ayúdame a trasladar esta palabra para mis hermanos, que sea de bendición para ellos, Padre Santo. Que ellos puedan preparar esa tierra fértil, que pueda dar ese fruto al 100%. Nosotros queremos que tú, Señor, nos veas en esta tarde, Señor, para que tú nos hables, Padre Santo. Nosotros queremos ser bendecidos, quiero ser de bendición para trasladar esa palabra que tú has preparado para nosotros. Bendícenos, Padre Santo, que tú puedas estar en medio de nosotros en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, sabemos que tú, Señor, nos vas a hablar, Padre. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En este momento vamos a aprender de la palabra del Señor. El tema que vamos a aprender es el amor a sí mismo. Es un tema bastante importante para nuestras vidas, porque en la palabra del Señor nos enseña el orden correcto del amor, porque muchas veces no sabemos este orden correcto del amor. El orden correcto del amor es cuando nosotros debemos de amar al Señor. Primeramente debemos de amar a nuestro Dios y después a nosotros mismos. Al prójimo también hay un amor para el prójimo, también a nuestros enemigos. Aquí se nos está diciendo por qué vamos a amar a nuestro Dios, porque nosotros sabemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro Dios ha hecho todo por nosotros. Cuando nosotros lo recibimos con todo nuestro corazón, cuando Él entró en nuestro corazón el primer día que nosotros recibimos, dijimos, Señor, aquí te recibo. Por la gracia de Él nos ha escogido como hijos. Cuando Él entró en nosotros automáticamente, ese amor que Él nos da en nuestro corazón para poder amarlo a Él. Es así cuando nosotros debemos de amar al Señor. Nosotros somos hijos del Señor y debemos de amar al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos hijos necesitados siempre del Señor y también amándolo cada día. También el Señor mira nuestro corazón. El Señor va a dar también amor para nosotros mismos. También Él va a dar el amor para nuestro prójimo. También nos va a dar amor para amar también a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros es tan difícil esto. Pero si nosotros amamos al Señor primero, este amor va a sobrepasar todos estos amores que vienen detrás. ¿Cómo podemos amar al Señor? Orando, demostrarle al Señor que nosotros estamos amándole al Señor cada día, orando al Señor, amando su palabra, buscando su palabra, practicando su palabra, dando ese buen testimonio para poder darle al Señor la honra y la gloria en todo tiempo. Ahora, podemos preguntarnos, amados hermanos, ¿está bien amarnos a nosotros mismos? Leamos la palabra en 2 de Timoteo 3, 1, 2. También debemos de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En los últimos tiempos, estos amadores de sí mismos, a ellos no les importa nada más que a ellos mismos. Por ejemplo, una persona amadora de sí mismo puede ser una persona que roba, no le va a importar
el daño que hace a esta persona que le va a robar, a él solo le va a importar a sí misma. También una persona que menosprecia a la otra persona va a ser una persona menospreciadora de los demás. Nunca va a poder apreciar a nadie porque es una amadora de sí misma. También es un orgulloso, se va a creer más que los demás y nunca va a apreciar lo que las personas son. En realidad, ella solo va a buscar el beneficio de ella misma. También una persona que no provee para su casa es una persona amadora de sí mismo. Solo va a buscar para tener dinero y también para gastar en sus deleites. También la respuesta está en el pasaje de Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que nos hicimos este ratito, ¿está bien amarnos a uno mismo? No. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de amar primeramente al Señor y después amarnos a nosotros mismos. El Señor tiene que ser el primer lugar que ocupe en nuestro corazón, en nuestra vida, en lo que nosotros tengamos. También podemos dar otro ejemplo en el trabajo. Muchas veces decimos al Señor, cuando nosotros no tenemos trabajo, le decimos, Señor, dame mi trabajo para poder sobrevivir, porque a veces uno no tiene trabajo, porque siempre ha faltado y Dios escucha las oraciones y Él lo da, pero el trabajo se vuelve el primer lugar. No, hermanos, no debemos de ser así. Queremos que Dios nos bendiga más, debemos de buscar más al Señor, porque Él nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. También debemos de darle gloria al Señor primero, porque Él nos ha amado tanto y nos ha proveído para muchas cosas. También en el dinero. Muchas veces cuando nosotros tenemos dinero, invertimos en muchas cosas y el dinero se vuelve un lugar en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Porque Dios nos ha dado ese dinero y debemos de no confundirnos por el amor al dinero. También las cosas materiales que Dios nos ha dado. Las cosas materiales que Dios nos ha dado no podemos decir que este es mi gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado todo. Debemos de darle toda la honra y toda la gloria de que nosotros, que estas cosas que yo ya he mencionado, que no ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos otro pasaje en 2 de Timoteo 3:4-7. Traidores, impetuosos, envanecedores, amadores de los placeres, en vez de amador de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado para poder a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas de las mujercías, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento. Es importante que evaluemos a quién le ponemos tanta atención. Podemos estar prestando atención a un amador de sí mismo. No, amados hermanos, tengamos cuidado, examinémonos cuidadosamente en qué estamos poniendo nuestra atención. El amador de sí mismo no va a ser una persona buena, sino que es una persona que se ama a sí misma. No queremos ser amadores de sí mismo, queremos ser hijos de Dios que ame al Señor su Dios y a Él siempre lo vamos a amar. Según el diccionario Strong, amador de sí mismo es G5367 filautos y significa egocéntrico. Narcisista, no es confiable y es falso. De acuerdo con los expertos en la psicología, el narcisista es un trastorno que provoca sentimientos de superioridad. También acaparan las conversaciones. Solo ellos quieren hablar y que le pongan mucha atención. Observa con desprecio a los demás. Ellos siempre van a ser personas que desprecian a los demás. También ellos creen que no necesitan a nadie. Estos amadores de sí mismos, ellos creen que no necesitan a nadie. Si no necesitan a nadie, mucho menos a Dios, ellos no necesitan a nadie. Crea competencia para evidenciar las carencias de otros. Se entristece, dice que este amador de sí mismo dice que se entristece y se enoja al no recibir las atenciones que cree merecer y llega a deprimirse y considerar el suicidio. Esta persona amadora de sí misma, esta persona se dice que es un bipolar que a veces se enoja
y también se entristece al mismo tiempo. Pero cuando se entristece es cuando llega a deprimirse y también dice que se considera que se puede matar en cualquier momento. Vamos a ver un ejemplo en la iglesia Laodicea. Vamos a leer en Apocalipsis 3, 17, 18. La iglesia Laodicea se creía autosuficiente y se decía entre sí misma: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En cambio, Cristo la califica como una iglesia desventura, miserable, pobre, ciega y desnuda. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Aquí se nos está diciendo que esta iglesia Laodicea se sentía autosuficiente, que no necesitaba nada, que no tenía necesidad de nada, pero el Señor Jesucristo la califica desventurada, miserable, pobres, ciegas y desnudas. Aquí se nos está diciendo que esta iglesia estaba desnuda y también ciega. Pero el Señor, qué lindo es nuestro Señor que nos habla a través de esta iglesia. Él le aconseja a esta iglesia, todavía tiene esa esperanza. ¿Por qué? Porque Él le está aconsejando a esta iglesia que de Él compre ese oro refinado. Una verdadera riqueza que el Señor está dando a esta iglesia Laodicea es que tenga esas vestiduras blancas y que tenga ese colirio, dice, para que pueda ver, para que se active sus ojos espirituales. Él le da la solución a esta iglesia para que tenga esas vestiduras. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba desnuda y también estaba ciega. Nosotros, hermanos, debemos de anhelar esto. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos necesidad del Señor. También podemos ver que hay otro oro refinado, que es la fe. Vamos a leer en 1 de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro fino, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulta la alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La fe es mucho más precioso que el oro fino, refinado en fuego, y quien pone su fe y la esperanza en Dios es verdaderamente rico y no quedará avergonzado. Si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él verdaderamente nos hace ricos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta fe. Se nos ha dicho que por la fe el justo vivirá. Nosotros como hijos de Dios que somos justificados, nosotros debemos de tener esta fe. Nuestra fe a veces baja, pero nosotros como hijos de Dios debemos de agradar al Señor teniendo esta fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de ser justos. Si somos hijos de Dios, somos unos hijos que confiamos siempre en el Señor, creyendo que Él va a hacer la obra. Y nosotros aquí se nos está diciendo que verdaderamente somos ricos y no vamos a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a responder. Él nunca nos va a dejar solos. Él nunca nos ha dejado solos y Él siempre estará con nosotros. Él nos ha dicho en su palabra y nosotros lo creemos. También vamos a ver otro ejemplo de las vestiduras blancas. Vamos a leer en Apocalipsis 19:8. Y ella fue concedida de vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son las de lino fino. Las vestiduras blancas nos hablan de esa pureza que nosotros debemos tener al Señor. También las vestiduras blancas nos hablan de la santidad. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa santidad ya no pecando, teniéndole el temor al Señor para poder obedecer su palabra también? Y la cobertura, que es muy importante para nosotros. Si nosotros tenemos cobertura, no estamos desnudos, porque el Señor nos viste con esa cobertura, las vestiduras blancas. Eso es lo que nos da el Señor para no estar desnudos delante del Señor. Por eso es importante la cobertura que el apóstol Sergio nos ha dado. También nos dio un pastor para que nos pastoree nuestras almas.
Y también se nos está diciendo aquí que debemos de vestirnos con lino fino. Lo obtenemos con las acciones justas que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo vamos a hacer una acción justa? Cuando nosotros somos justos delante del Señor y hacemos lo que la palabra del Señor se nos ha mandado. La palabra del Señor es la que nos va a mostrar cuáles son las cosas justas, cuáles son las cosas buenas que nosotros debemos de hacer y practicarlas. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos está diciendo que si nosotros estamos luchando para tener estas vestiduras blancas, Dios viene al encuentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a santificar por completo. Nosotros estamos luchando, haciendo la voluntad del Señor. Él también sale a nuestro encuentro para que nos santifique por completo. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, Dios lo va a santificar. El cuerpo, Dios lo va a santificar. El alma, Dios lo va a santificar. Para que cuando Él venga, nosotros vamos a ser guardados para la venida del Señor. Cuando Él venga ya estemos preparados para irnos con el Señor. Leamos en la palabra del Señor Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y a su mujer y los vistió. Ellos eran unos seres lumínicos. Cuando ellos pecaron, su vestidura se quitó. Los ojos de ellos se abrieron, pero cuando vieron que ya estaban desnudos, entonces esas vestiduras blancas ya se les había quitado. Pero el Señor, con su gran amor y su misericordia, los vistió de pieles. Ellos ya se habían vestido con hojas, pero el Señor sale a su encuentro y los vistió de pieles. Esa es la cobertura que el Señor les dio a Adán y Eva. Vamos a tener otro ejemplo también. Debemos evitar ser amadores de sí mismos, hermanos, señalando la paja del otro ajeno sin ver la viga de nuestro propio ojo. Aquí se nos está diciendo, hermanos, que nosotros, en vez de señalar a los otros hermanos, debemos de señalarnos a nosotros mismos, nuestras faltas, para que el Señor trabaje en todo lo que Él va a trabajar, no señalando. ¿Por qué? Porque nosotros, es tan fácil señalar a los otros, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que veamos lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos haciendo bien y mal delante del Señor. Leamos en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de todo corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí se nos está diciendo, amados hermanos, que nosotros, todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer para el Señor. Cuando nosotros servimos al Señor, nosotros debemos de hacerlo con amor. Vamos a ver otro ejemplo que es Luzbel. Vamos a leer Ezequiel 28:5. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de sus riquezas. Luzbel, él enalteció su corazón por tanta riqueza que le dio el Señor, tantas cosas que se creyó superior al Señor. Ese sentimiento llega cuando él se amó a sí mismo. El otro ejemplo que tenemos es el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, vamos a leer Daniel 4:30. El rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con residencia leal, con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Este rey se creyó tan, pero tan poderoso, se creyó tan superior a todo, que él pensaba que estos reinos, que lo había logrado él solo, que con sus propias fuerzas, que él ya no necesitaba a nadie. Este rey lo quitaron de su trono porque este rey fue un amador de sí mismo, porque confió tanto, se creyó tanto y él pensaba que todo lo que él tenía era de él. Dios quiere que nosotros le demos toda la honra y la gloria a Él. Nosotros no queremos ser como este rey que se enalteció tanto, que con su gran fuerza Él vio todos estos reinos, que la gloria sea solo para Él, que no importa el cargo o los privilegios que tengamos
en la iglesia nosotros debemos de darle gloria al Señor porque Él es el que nos ha puesto allí. Nosotros no somos nada sin el Señor. Leamos Mateo 25:30. Y siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Este siervo inútil no llevaba vestiduras, solo llegó así en una fiesta. Y le preguntaron, ¿qué vienes a hacer aquí? Este siervo inútil lo echaron en las tinieblas porque él no estaba invitado. Entonces no queremos ser así, hermanos. Debemos de aprovechar este tiempo de la gracia que el Espíritu Santo nos ha dado. El Espíritu Santo, este año de la reivindicación, nos han dicho que debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos pueda llenar, pidámosle. Hay que anhelar esa llenura del Espíritu Santo para que nos limpie de todo ese mal que nosotros estemos haciendo. Nosotros que podamos disponernos en nuestro corazón, podamos ser cambiados y transformados por medio del Espíritu Santo. Cristo ya viene. Nosotros debemos de estar presentables, debemos de estar presentables sin mancha y sin arruga. Nosotros debemos de darle esa razón al Señor que nos prepare, porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. El Señor ya va a venir y nosotros estamos viviendo en los tiempos finales y sabemos que el Señor está con nosotros, pero debemos de pedirle al Señor que no caigamos en estos amadores de sí mismos que solo buscan su deleite. Nosotros debemos de amar solo al Señor. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Estos tiempos finales son los tiempos en los cuales van a levantarse los amadores de sí mismos. Nosotros no podemos ser iguales. Vivamos en el Espíritu, ¿sabe? Que nuestra vida sea diferente, que nuestro andar sea para agradar al Señor cada día, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. Anhelemos del Espíritu Santo, que cada día, hermanos, no solo vamos a estar viviendo como viven, sino que nosotros vivimos por una esperanza que nuestro Señor va a venir por nosotros. Bendecimos esta tarde, hermanos, vamos a orar. Esta es toda la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor que no caigamos en este engaño del enemigo. Amado Dios, que estás en los cielos, gracias Padre Santo porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo. Bendice a nuestros hermanos, Padre Santo, tú que eres un Dios bueno, tú que eres un Dios que nos ha hablado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, queremos ser vestidos de esas vestiduras blancas, queremos que tú nos cubras, queremos que amarte solo a ti, Señor, primero, queremos verte a ti, Señor, un día, Señor. Ayúdanos a amarte. Si nuestro amor es desordenado, nosotros debemos de ordenar nuestro amor, debemos de amarte solo a ti y no dar a ese lugar al amor a sí mismo, porque el amor a sí mismo nos va a quitar esa bendición de amarte a ti, Señor. Ayúdanos a verte a ti, que tu palabra, Señor, llegue a nuestros hermanos, Padre, transforma nuestras vidas, que tú puedas estar trabajando, Señor, como tú lo sabes hacer. Trabaja, Padre Santo, bendícenos como hijos tuyos, Padre. Sabemos que tu bendición, Señor, ya nos lo ha dado, Padre, y tú puedas estar con nosotros cada día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendícenos, Padre, que tu bendición sea siempre para nosotros. Esa luz, esa palabra, Señor, esa agua que nosotros vamos a necesitar siempre. En el nombre de Jesús, a ti te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango, presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.